Listo, pues bueno, vamos entonces a avanzar en la exposición de hoy, la tercera, la penúltima, y centrarnos en la cuestión del mundo. Creo que es algo que también tenemos que definirlo de una manera precisa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros tus pecadores, hijos, ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en un el principio, ahora y principio, es siempre, ahora y por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con estas diapositivas, ¿no? Donde nos habíamos quedado la vez anterior. Solo para rescatar lo siguiente, ¿no? La actividad humana o la propia condición humana sí está llamada a ser creativa, pero no creadora, porque no tiene esa capacidad. Por ejemplo, ser creativo significa que a partir quizá de una masa de barro, yo puedo dar pie a una bella escultura, ¿no? Como Miguel Ángel en el caso del mármol, o a través de ciertos materiales, llevar a cabo ciertas obras. Pero no somos creadores porque el barro no lo creamos nosotros. Ya está dado. Y de hecho, no, lo tenemos a disposición. Por eso es que la verdadera actividad humana no es cultura en sentido moderno, sino servicio de cooperación con respecto a lo que se espera de cada uno de nosotros. Y esto también es como muy importante porque cultura en sentido moderno significa justamente lo opuesto, o sea, ignorar a Dios, darle la espalda y querer hacer lo que nosotros, por ejemplo, disponemos, ¿no? O lo que nosotros suponemos o lo que nosotros simple y sencillamente, ¿no? Queremos llevar a cabo. De tal forma que en tanto servicio, ¿no? Es por ello que en términos cristianos aparece la cuestión de la responsabilidad. Responsabilidad viene de respondere, o sea, de dar respuesta. Esa es responsabilidad. Tengo finalmente que responder de mi vida en este mundo ante Dios. O sea, cada uno de nosotros está llamado a responder de su propia vida en el mundo ante el creador de este mundo. Y esto es inevitable. Es como si yo, por ejemplo, o al revés, pensemos que a lo mejor Clara Basto me, ella construye su casa, tiene su casa muy bonita y me la encarga un año. Pues cuando yo la entregue, yo tendré que responder de lo que haya sucedido. Si yo, por ejemplo, quemé la cocina, descuido, pues yo tendré que ser responsable de ello. ¿Por qué? Porque se me puso literalmente a disposición mía, ¿no? En un gesto pleno de confianza, Clarita Basto me dejó su casa. Si yo la destruí, pues yo tengo que responder de esa destrucción. Si yo la descuidé, yo tengo que responder, ¿no? De esa destrucción, de ese descuido. Por eso la vida humana, ante todo, es servicio y respuesta, ¿no? Ante el Señor y por ello situación creaturalmente humana. Ese es justo lo que a nosotros nos define como seres humanamente creados. Se nos ha dado la creación entera, pero en definitiva tendremos que responder ante el que nos dio esta creación, ¿no? Y la confianza que ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí ya nos va acercando hacia ese aspecto fundamental que nos define como seres humanos. Un ser humano es aquel ser que está llamado a alcanzar la cualidad de humano. Creo que eso es algo que en la primera ocasión habíamos comentado con Isa, no sé si lo recuerdan. A veces decimos ser humano como algo ya definido y hecho. No es así. Un ser humano está llamado a alcanzar ese nivel de humanidad. ¿Qué distingue a un ser humano en cuanto tal? Su vida consagrada al cuidado de la creación a la cual pertenece, ¿no? O sea, un humano es aquel, pues, que no destruye, sino que cuida, que protege, incluso
¿no? Aquel cuya existencia se vuelve benéfica para el mundo en su conjunto. Eso significa ser humano. Y de fondo, ese es, digamos, el cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo, para el ser humano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que decía Isa. Cuando nosotros estamos un tanto decepcionados de la gente o de muchas personas, o incluso en términos genéricos, de la humanidad, no es por la humanidad en sí misma, es porque el ser humano ha preferido darle la espalda a su creador y seguir un camino totalmente aparte, ¿no? Un camino totalmente distinto. ¿Cuál es el resultado? La deshumanización. Por ejemplo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Por ejemplo, la destrucción de lo que hoy llamamos medio ambiente. Por ejemplo, la traición, ¿no? Entre nosotros, el abuso, la explotación, o sea, todas esas formas humanas de maldad a las que ya estamos por demás habituados, ¿no? Ese es el problema actual. A veces dicen que si el mundo está así es porque Dios no existe. No es eso. Si el mundo está así, es precisamente porque Dios existe, pero no se le hace caso, no se le obedece, no se le sigue, no se le escucha. Acuérdense ya de algo fundamental. Presente o ausente, Dios cuenta, siempre. Presente o ausente, cuenta. Es lo que, por ejemplo, ya había visto en su momento el gran Dostoyevsky. Cuando Dostoyevsky escribe Los hermanos Karamazov, que es su obra cumbre, digamos ya su obra total, plena, Dostoyevsky ahí hace una afirmación que en su momento no fue tomada tan en serio. Y es muy simple. Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo está permitido. Y eso es lo que le preocupaba. Es decir, el insistir en que Dios no existe para nosotros hacer lo que se nos dé la gana. Era una advertencia. Por eso para muchos Dostoyevsky aparece como un profeta para los tiempos actuales. Y es verdad. Recuerden, Dostoyevsky era cristiano, profundamente cristiano, desde su ortodoxia. Ah, guten Morgen, Herr Edgardo. Guten Morgen. Saludos. Ya Abrazos. ves, hasta me tuve que poner a estudiar alemán para saludarte adecuadamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí ¿Cómo va aprendemos un poco. Nuremberg? ¿Qué tal Nuremberg? Bien, estoy en el aeropuerto, pero para tomar el bus que va a Múnich, que va luego a Madrid, en la espera. Ah, mira, y allí en Múnich, ahí en la Universidad de Múnich, dio muchos años clases Romano Guardini Ah, qué interesante. Qué bueno. en la Universidad de Múnich y por ahí también anduvo estudiando un tiempo Ratzinger. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Te Sí. daba sus Voy vueltas. a besar el suelo cuando llegue a Múnich, entonces. Pues, ok, adelante, ¿no? Por eso Abrazos. justamente decíamos, ¿no? El laico es la forma primera del creyente, porque el laico es la forma primaria del ser humano en el mundo y su relación con el mundo es directa. Sabemos que, por ejemplo, un consagrado, una consagrada, un religioso, una religiosa, se aparta del mundo, porque su vocación así lo exige. Pero antes de ser consagrado, antes de ser sacerdote o religioso o religiosa, fue laico, porque el laico es la forma primaria de un ser humano. Y por eso, para el laico, ¿no? El primer, digamos así, encargo que se le hace de parte del creador es la responsabilidad por el mundo, ¿no? Y todo lo que el mundo contiene. Por eso cuando el Papa Francisco actualmente ha acuñado ese término muy bello de nuestra casa común, de esto está hablando. Tenemos una casa común que se nos ha encomendado a todos. Porque puede ser que yo cuido, por ejemplo, el jardín, pero si Edgardo está empeñado en destruir las habitaciones, pues como que el proyecto no cuaja, ¿no? Algo así está fallando.
Por eso debemos reconocer también que el laico no tiene como propósito protegerse o cuidarse o evadirse de los peligros del mundo para salvar su alma. No, su tarea primaria es convertir el mundo entero en términos de cuidado, o sea, tanto a nivel material visible como a nivel inmaterial invisible. Esa es su tarea. Su tarea, pues, no es evadir el mundo, es fomentar siempre que el mundo se mantenga, ¿no?, en las mejores condiciones posibles, es decir, según el bien. Esa es nuestra tarea, ¿sí?, en este caso, como laicos. Y este cuidado es la promoción constante, permanente, del triunfo del amor en este mundo, o sea, la presencia viva y real de Jesús aquí en el mundo. Porque en la modernidad, a partir sobre todo del calvinismo, se hace una lectura del cristiano como aquel que debe evitar el contacto con el mundo, ¿no?, aquel que debe estar como impermeabilizado, ¿no?, ante el mundo, aquel que debe de ser precavido, aquel que ve el mundo como una gran amenaza para la salvación de su alma. Bueno, eso en esencia no es cristiano. Y lo vemos en Jesús. El propio Jesús vive y convive en el mundo, con todo tipo de gente, con buenos, con malos, con sacerdotes, con los sacerdotes, con paganos, con justos, con todos. Porque ahí nos recuerda que nuestro objetivo no es distanciarnos del mundo, sino convertir el mundo en lo que Dios espera de él. Ese es nuestro encargo. ¿Qué espera, pues, Dios de este mundo? Que sea un hábitat donde impere la bondad, la justicia, la equidad, la verdad, la belleza y en general lo que llamamos los trascendentales, ¿no? Verdad, bondad, belleza. Eso es ciertamente lo que espera el Señor de cada uno de nosotros en el mundo. ¿Vale? ¿Hasta aquí esto queda claro? Y ya hablando del mundo, ya lo podemos definir, que es el otro aspecto que vamos a abordar, ¿no? Hoy el mundo, y ya la última, la persona, ¿no? El mundo, en primer lugar, es el lugar en el que yo me encuentro. O sea, yo como ser humano, como criatura humana, me encuentro en el mundo. Es lo primero para mí, es lo primario. Ninguno de nosotros ha tenido, por ejemplo, una especie de existencia eh, espiritualmente dada o ajena al mundo. No, nacimos de un vientre, hemos respirado este oxígeno, estamos incluso, ¿no?, formando parte de las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, el mundo lo es todo para mí. Por ejemplo, lo que veo, lo que escucho, lo que he olido, todo lo que involucra mis sentidos. ¿Por qué? Porque en principio para nosotros, humanamente hablando, o sea, en nuestra experiencia humanamente encarnada, concreta, no hay nada fuera del mundo. Para nosotros, algo es evidente, ¿no? Lo que tenemos al alcance, lo que tenemos a la mano, lo que puedo ver, lo que puedo ciertamente tocar. Y el mundo es para nosotros esa conexión primaria, como dice Guardini, con todo lo existente. No venimos de un ámbito netamente espiritual, o sea, no somos ángeles, por ejemplo. No somos espíritus puros, somos seres encarnados. Y toda nuestra humana experiencia comienza justamente con nuestra inserción, con nuestra situación concreta en este mundo, ¿no? Entonces, en principio, para nosotros, el mundo lo es todo. No hay nada más allá. Es lo que conforma literalmente mi hábitat. Mi hábitat. El problema aquí comienza cuando el mundo, que en principio es lo único con lo que hemos tenido contacto, cercanía, familiaridad, ¿no?, se vuelve una especie de obstáculo para algo distinto. Lo que Guardini llama esa intolerancia del todo. O sea, el mundo mismo
No quiere que haya algo diferente a él. Se impone. Y se impone justo porque, como dijimos ahorita, ¿no?, es lo primero con lo que tenemos contacto y aquello en lo cual hemos crecido. Si, por ejemplo, sabemos que si yo aviento una manzana por efectos de la gravedad y la constitución misma de este mundo, la manzana tendrá que caer. No esperaríamos que si yo aviento la manzana siga su viaje, ¿no?, hacia arriba de forma indefinida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya tenemos como códigos muy establecidos, que es lo que el mundo, ¿no?, ciertamente establece. Y el problema con el mundo es cuando quiere convertirse en una especie de absoluto o lo único aceptable. Por eso fíjense qué interesante, incluso desde el ámbito mismo del arte. Los que primero criticaron esta noción absoluta del mundo, que ya sabemos de dónde viene, en sentido moderno, son los fundadores de los llamados cuentos de hadas, especialmente a partir del gran George MacDonald en el siglo XIX, y que después, ¿no?, van a retomar otros muchos, por ejemplo, C.S. Lewis con Narnia o Tolkien, ¿no?, con El Señor de los Anillos. Incluso también Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es lo que hace los cuentos de hadas? ¿Cuál es su propósito de enseñanza? ¿Cuál es su propósito pedagógico? Recordarnos que lo que hemos vivido en este mundo no es absoluto. Hay algo más. Por eso, si lo ven en los cuentos de hadas, por ejemplo, un árbol habla y camina, cosa que en el mundo no sucede. O en los cuentos de hadas, de repente puede ser que lo que llamamos arriba se convierta en abajo. Eso es muy, 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 muy típico de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, con Lewis Carroll. Por eso eran importantes los cuentos de hadas. O sea, para recordarnos que a pesar de que nuestra experiencia ordinaria y primaria se basa en este mundo no es lo único. Hay otro mundo. Por eso, repito, la enseñanza de los cuentos de hadas. Justo para que no caigamos en esa absolutización o esa intolerancia del mundo. Y esto ya se puede ver también, por ejemplo, en criterios de vida, ¿no? Para el mundo, en México, no sé si se entiende en Colombia, el que no tranza no avanza. ¿Se entiende lo de tranza? O sea, que Tranza no. aquí es como el que no engaña, el que no aprovecha, el que no miente, el que no es corrupto, no tiene posibilidades de progresar. Eso, por ejemplo, es el mundo, ese es el criterio del mundo. El que no hace El mundo, trampas, el mundo es de los vivos, sería para más o exacto, menos. ¿no?, de los abusadores, de los que aprovechan las oportunidades en su propio beneficio. Eso es el mundo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? En primer lugar, ¿no?, nos dejamos apantallar por el mundo, ya que este aparece como algo poderoso y triunfante, ya que se impone por todas partes. Por ejemplo, lo común es ver que la gente actúe según los criterios de este mundo. ¿Qué es entonces aquí lo que aparece? Lo que llamamos mundanidad. ¿Qué es mundanidad? Que no lo olviden, es la mundanidad, es el enemigo número uno del Papa Francisco y por ende de la iglesia de estos tiempos, ¿eh? ¿Qué es la mundanidad? Suponer y asumir que el mundo, con sus criterios, sus formas, sus modos, lo es todo, ya que es lo único real y disponible, y por ende no hay nada más allá de él. Eso es mundanidad. Mundanidad es suponer y asumir que el mundo, repito, con sus criterios, sus formas, sus modos, sus estructuras, sus estrategias, etcétera, lo es todo. Eso es mundanidad. Y el mundo aprovecha
¿no? Su familiaridad extrema con nosotros para querer imponerse como un todo absoluto, como algo que no aceptan, algo distinto. Y que cuando alguien quiere romper con el mundo, tendrá que pagar las consecuencias. Por ejemplo, en términos de desprestigio, de crítica, de burla y, llegado el momento, de asesinato. Si, por ejemplo, yo en una empresa quiero trabajar honradamente, es casi seguro que voy a tener serios problemas, o por lo menos serias dificultades. Ahí se ve la mundanidad. Porque la mundanidad necesita mostrarse como algo inquebrantable, como algo total, que no puede ser vencido, o a lo cual todos se someten. Ahora entienden bien esa bella expresión de Jesús. No tengan miedo, que yo he vencido al mundo. ¿Ahora entienden a qué se refiere? Lo ha vencido porque abrió una vía totalmente diferente. Nos mostró que sí es posible vivir de otro modo. Y esos son los ejemplos en los cuales entendemos frases como: si alguien te golpea en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. El Señor en ningún momento, y eso lo dice muy bien Nicolai Steinhardt, con muy buen sentido del humor en el Diario de la Felicidad. Nicolai Steinhardt dice ahí: en ningún lugar el Señor nos mandó a ser imbéciles. En ningún lugar, dice Nicolai Steinhardt, el Señor nos pidió ser verdaderos idiotas. En ningún momento. Para el mundo, si alguien te pega en la mejilla izquierda, lo que tienes que hacer es acabar con él. Lo estamos viendo en el caso de la guerra Israel-Hamás. Lo estamos viendo. Si el Señor nos hubiera dicho, si alguien te golpea en la mejilla izquierda, acaba con él, eso sería el mundo. Cuando el Señor nos dice, si alguien te golpea la mejilla izquierda, ponle también la derecha, no nos está diciendo, tienes que ser un imbécil. Nos está diciendo, no te olvides que siempre es posible otra alternativa. Y esa otra alternativa es la que el mundo no acepta. El mundo, como igual se menciona, no quiere que se muestre que sí es vulnerable o que sí es posible superar el sistema. Olivia, bienvenida, buenas noches. Hola. Qué bueno que estés por acá. ¿Con frío? Sí, aquí ya hace frío. Qué No bueno. sé, ya en México. Sí, se ha bajado mucho la temperatura. Sí, ya se siente fresco. Entonces, ¿se entiende este aspecto? Ahí es cuando nosotros siempre tenemos la posibilidad de vencer el mundo. ¿Cómo se vence el mundo? Aceptando lo que Dios mismo me dice. O en términos más puntuales, siguiendo a Jesús. Un caso extremo, pero muy ilustrativo. A muchos soldados nazis los obligaron, como sistema, a cometer atrocidades. Atrocidades bestiales, de verdad, de verdad. Pero hubo algunos, muy pocos, pero los hubo, que se negaron rotundamente a ser parte de ese sistema. Por ejemplo, le decían a un soldado nazi que había sido educado en la ideología nazi desde niño. Pasó por las juventudes hitlerianas, se afilió a las SS, o sea, la policía política, ¿no? Los grupos de choque de Hitler, y estaba acostumbrado a hacer lo que le mandaran. Pero hubo momentos donde, por ejemplo, los ponían a matar personas, y especialmente mujeres embarazadas o con bebés en brazos. Y les pidieron que por eficiencia y por negocio no desperdiciaran 2 balas en la mamá y el bebé.
que juntaran las cabezas del bebé y la mamá para que solo una bala los matara a los dos. Ese era un poco, o sea, estoy hablando de casos reales, pero un poco para que entendamos el mundo, ¿no? Y hubo quienes se negaron y decían, no, no puedo ciertamente hacer lo que me piden. O sea, no estoy dispuesto a matar, por ejemplo, a un recién nacido. Y venía luego la amenaza. Son órdenes, lo tienes que hacer. Y estas personas se negaron hasta que llegó el punto en el que le dijeron, o lo haces o te matamos a ti. Y ellos dijeron, mátame. Y sí los mataron, pero ellos vencieron el mundo. ¿Por qué? Porque mostraron que no era inevitable la maldad impuesta. ¿Me explico? Que no era forzosa la maldad promovida, que uno podía, ¿no?, oponerse al mundo, aún a costa de la propia vida. Para otros soldados, ese gesto al menos les movió y por lo menos les hizo pensar que sí era posible desobedecer, que el mundo no era una totalidad insuperable. Entonces, aquí la mundanidad, ¿no?, y es su peligro, consiste en que si bien es cierto, el mundo es lo primero para nosotros, no es lo último. Y el error consiste en esa falsa conjunción, ¿no? El mundo es lo primero y también es lo último, es decir, en ese intento de absolutización. Como solo hay, por ejemplo, una persona que dijera, como solo hay este mundo, pues entonces el cielo y el infierno están aquí, no hay más allá, ¿no? O como no hay un más allá y la justicia de una u otra manera se tiene que cubrir aquí. Pero ese tipo de esquemas caen por su peso, porque, por ejemplo, hay casos, y no son pocos, donde gente verdaderamente malvada parece que aquí no padeció nada. ¿O no han sabido de casos así? O de personas realmente buenas que al parecer no les fue nada bien aquí. Y como que a veces estas suposiciones se desmoronan. Ciertamente la mundanidad sí ha sido concebida según varios esquemas. Por ejemplo, los griegos, por una parte, decían que el cosmos, el universo en su conjunto, era lo que expresaba el orden de todas las cosas, ¿no? Lo que llamaban entelequia, o sea, un principio activo de autoconformación, por ende a lo que nos podíamos dirigir. Y también telos, era la finalidad. Por eso los griegos afirmaban que el cosmos es moira. ¿Qué es moira? Destino. Algo que ciertamente ya está establecido y lo cual no puedes alterar. Piensen, por ejemplo, en la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Sabemos que en esta tragedia, si la han leído, ¿no?, cuando nace Edipo, hay un oráculo que les dice que este niño, a grandes rasgos, va a terminar matando a su papá y acostándose con su mamá. Obviamente sus progenitores se asustan y deciden mejor deshacerse de este recién nacido y lo abandonan en un bosque. Pero es recogido por otro grupo de gente cuyo rey es rival de su papá. Ahí crece, destaca en la guerra y efectivamente, ¿no?, en un combate fuerte, Edipo, sin saber que está combatiendo contra su propio papá, lo mata en la guerra. Y al matarlo y vencer, reclama su botín, o sea, la reina, es decir, su madre. Hasta va a tener hijos con ella. Y después empiezan a suceder ciertas cosas que a Edipo le llaman la atención y se entera del oráculo dicho. ¿Qué termina haciendo Edipo? Volverse loco, salirse del reino que ha conquistado y arranca los ojos y da un grito estremecedor. Ahí termina la tragedia. Ahí lo que vemos, por ejemplo, así a muy grandes rasgos, es que hay algo opresivo en la idea de un destino inquebrantable, como si ya todo estuviera precisamente escrito. Y por eso los griegos decían que al destino ni los dioses lo pueden cambiar. El destino lo es todo. Todo ya está absolutamente escrito. Hagas lo que hagas.
Así tenía precisamente que suceder. ¿Por qué eso es mundanidad? Porque nos da la idea de un sistema invencible e inalterable. ¿Se entiende? Un sistema que en definitiva no da cabida, por ejemplo, a nuestra intervención humanamente libre. El mal, por ejemplo, para nosotros no es obligatorio. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Sabes que ahora en las películas inventan algo que es el multiverso? Y sin embargo, a veces aún con el multiverso es difícil que no se cumpla la profecía, por decirlo así, o el oráculo. Aunque creas muchos universos paralelos, al final la tragedia también está ahí latente, o sea, casi que inevitable, ¿no? Exactamente, inevitable, porque igual que en los griegos, el mundo, ¿no?, es concebido como una especie de mecanismo inquebrantable. Y los griegos lo ven en términos cósmicos. O sea, por ejemplo, las leyes de los astros ya están dadas. Una estrella, por ejemplo, no puede salirse de su órbita. O el movimiento planetario, aunque fuera rudimentario en el caso de los griegos, igual de las civilizaciones antiguas, ya estaba establecido. No se puede cambiar. El mundo lo es todo. El mundo tiene sus reglas y como mecanismo funciona de forma inquebrantable. Por eso tendían a tener una especie como de pesimismo arraigado, porque reconocían que de nada valían los esfuerzos si al final el destino ya estaba trazado. De ahí los trágicos. Y lo más, para mí, lo más valioso de los griegos son los trágicos, porque si uno los lee con atención, y eso también lo detectó Hans Urs von Balthasar, si uno los lee con atención, vemos que los trágicos son tan dolorosos, porque lo que están haciendo es suplicando un auxilio que los libere de esa cárcel, de ese mecanismo inquebrantable. Incluso en una lectura cristiana profunda, los trágicos son una súplica al Redentor, una súplica a Cristo, de ver que el mundo no lo es todo y que su mecanismo operante aquí sí puede ser vencido. Es el anhelo de un más allá, ¿no? Esa era, digamos, la sed de los griegos. Por su parte, los romanos cambian el concepto de mundanidad y lo asumen en términos de dictámenes ordenados y ejercidos por el Estado y el derecho. O sea, ellos ya no tienen una visión cósmica, sino una visión meramente jurídica. Por eso para ellos el mundo depende de la obediencia ciega a lo que el Estado dictamine, a lo que el Estado, ¿no?, constituya. Por eso van a ser expertos en el derecho. Sabemos que las bases del derecho, al menos en Occidente, es el derecho romano, pero es una conexión, es una concepción marcadamente terrenal. Porque cuando hablamos de justicia en derecho, es muy difícil llegar a un estado satisfactorio. Por ejemplo, sabemos que muchas de las actuales leyes en el mundo occidental son por lo menos cuestionables. Ejemplo, en México, no sé en Colombia, pero en México, si yo me robo un pan de una panadería, puedo ir a prisión hasta 5 años. Pero si yo hago un fraude multimillonario de millones y millones de dólares, puedo pagar fianza y quedar libre. ¿También sucede así en Colombia? No. ¿Sucede? Sí, sí, exactamente. O sabemos, no sé, en Colombia, en México, que si una persona, por ejemplo, comete un delito y es pobre, será sentenciada. Pero si es rica, podrá salir libre y gozar de sus privilegios. Eso es romano. O sea, las bases están en el derecho romano. Entonces, para los griegos, la mundanidad es el cosmos en su conjunto y para los romanos es el Estado y su respectiva funcionalidad. Por eso vemos por qué los primeros mártires.
Porque si un mártir se negaba a obedecer al Estado, por ejemplo, haciendo sacrificios a sus dioses, y no crean que eran sacrificios de matar gente ni derramar sangre, era, por ejemplo, arrojar unos pétalos de flores o rociar miel sobre un incienso. Uno podría decir, bueno, ¿dónde está lo grave? ¿No? Si no les estaban pidiendo nada cruento, es decir, nada sanguinario. Lo grave es que desobedecer al Estado significaba poner en peligro al mundo entero. El sistema se podía venir abajo. El Estado aparecía como lo invencible. Cuando los mártires se negaron a realizar ese tipo de sacrificios o de ofrendas, lo que hacían era negar el carácter absoluto otorgado al Estado. Por eso eran reos de muerte, porque estaban mostrando que la autoridad del Estado no era total, no era absoluta y tampoco era invencible. Que bien es cierto, podía tener un poder, pero había todavía un poder mayor. Ya con el idealismo, el mundo se somete, lo vimos la vez pasada, al pensamiento del sujeto. El mundo es lo que yo pienso. El mundo es lo que yo supongo. El mundo, en definitiva, es lo que yo establezco. En el siglo XIX, el mundo es asumido como algo objetivo, pero que no está establecido. O sea, una especie como de materia informe a la que uno debe modelar por cuenta propia. Y esto a través de la ciencia y de los avances tecnológicos, como hoy lo vemos, ¿no? Por ejemplo, se talan muchísimos árboles y en grandes industrias se les da un uso muy particular. Se asume como una especie de materia neutra, sin forma, que el hombre debe llevar a cabo. Incluso hacia finales del siglo XIX aparece una concepción voluntarista, por ejemplo, en la filosofía de Nietzsche, que dice que el mundo, ¿no?, es conformado por la voluntad. El mundo, fíjense, a diferencia del idealismo en Nietzsche, el mundo no es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Es lo que yo decido. Y por eso, precisamente, Nietzsche hablará incluso de una voluntad sobrehumana. Adelante, Edgardo. Sí, disculpa, sabes que mi entendimiento es bastante lento. Entonces, No, adelante. estoy entendiendo, Marco, que la concepción del mundo como tal ha cambiado a través de toda la historia de la humanidad. Hay momentos distintos donde la concepción del mundo ha cambiado de lo que es mundo. ¿Y por qué es importante saber qué es el mundo para nosotros y saber las diferencias en todas estas etapas, ¿no? O sea, es Claro. diferente entonces. Sí, es muy importante saber esto, porque de otra manera no podremos pisar un suelo firme para desplegarnos realmente nuestra misión humana. Es decir, si seguimos atrapados en estas falsas concepciones, en estas tres particulares, que son las que han tenido más fuerza en el mundo reciente, no lograremos llevar a cabo una evangelización genuina. Y tampoco podremos llevar a cabo una labor de rehumanización urgente, como se necesita en estos tiempos. Porque lo que vemos, curiosamente, en el mundo moderno es una despotencialización del mundo. Es decir, o el mundo es lo que yo puedo hacer con mi habilidad técnica, o con lo que yo estoy dispuesto a pensar, o con lo que yo estoy dispuesto a querer. El mundo pierde peso. Tan es así que ahora para nosotros, por ejemplo, el mundo es lo que yo defino o lo que yo establezco. Pensemos en la ideología de género, ¿no? Yo puedo afirmar ahorita sin mayor problema que yo me percibo como un hipopótamo. Aun cuando vaya en contra del más básico sentido común, lo puedo afirmar por una simple razón, porque el mundo ya no pesa. Es decir, Edgardo, es necesario porque si algo o a algo le hemos dado la espalda, es a la realidad misma. Por eso tanto disparate. Por eso, Edgardo, no sé si respondo a tu pregunta, que es muy buena, por cierto. Sí, claro, o sea, es ¿por qué necesito yo la realidad? O sea, ¿por qué no puedo seguir evadiéndola? Porque se puede seguir evadiendo. ¿Por No, qué claro, necesito realmente, por qué aferrarme a ella? exacto. Ahora, hemos llegado al extremo de que tenemos que defender la realidad en cuanto tal.
Y esto es parte también de nuestra tarea contemporánea. Tan es así, por ejemplo, que el mundo llega casi a quedar diluido por completo. Por ejemplo, en la época contemporánea, hemos asumido que somos lo que hacemos, o bien que somos lo que pensamos, o bien que simple y sencillamente somos lo que queremos. Y llegado el caso, que somos incluso lo primero que se nos ocurre. Y muchas veces decimos, es que la gente está loca. No, no es que esté loca. Es que no tiene el suelo firme de la realidad que lo respalde. Por eso, no es casual que la época contemporánea, además de esta despotencialización del mundo, hayamos llegado a una actitud de rechazo y desprecio hacia el mundo por demás generalizada. O sea, hemos llegado al extremo de despreciar lo que Dios ha hecho y preferimos lo que nosotros somos capaces de hacer, lo que nosotros somos capaces de pensar o simple y sencillamente lo que nosotros somos capaces de querer. Una persona que te dice, ¿no? Es mi vida y yo hago lo que quiera con ella, ¿no? Dice eso justo porque está plenamente inmersa dentro de esta actitud. Entonces, lo que vemos es que en general muchas personas no es que nieguen el mundo, sino que se oponen al mundo, o sea, a la creación real, en tanto evidencia, y prefieren imponer sus propias eh, posiciones, ya sea voluntaristas, ya sea positivistas científicas o ya sea incluso intelectuales. Esto, a su vez, nos lleva a plantearnos una pregunta. Si nosotros hemos diluido el mundo, ¿no?, a algo lejano que, en pocas palabras, no tiene fuerza de evidencia para mí, ¿significa que con esto se ha llegado a la negación de lo religioso? Pues no, como hoy podríamos suponer. Esto puede darse en los casos de un positivismo duro, por ejemplo, estrictamente científico, de tipo materialista, ya sea biológico o sociológico. Lo que ocurre y ha ocurrido es precisamente lo contrario. Se ha querido sacralizar el mundo. Y aquí hay que también entender por qué. Porque de fondo, la ciencia del mundo se transforma en una postura que más bien se alza contra la idea del Dios bíblico y del orden divino creado de la existencia. Por ejemplo, hoy, ¿no?, hay ya casos de hombres, entre comillas, embarazados. Y te dicen, ¿por qué no va a ser posible? Porque no me puedo definir, por ejemplo, como un cocodrilo. ¿Por qué no me puedo definir como una mosca? Lo cual no es difícil de entender por qué no. Porque la mayoría se identifica con perros, con gatos, con ovejas, porque son animales socialmente apreciados y aceptados. Hay un boom de los perros, ¿no? En México a veces se les dice perrijos o gatijos. Y como tienen, digamos, la aprobación social indiscutible, pues es más fácil reconocerlo. Pero a ver, ¿por qué nadie se ha autopercibido como una mosca y se la está pasando diariamente de mierda en mierda? Claro, porque socialmente no tiene buena aceptación. Entonces eso no. O sea, también ahí hay como plan con maña, ¿no? Entonces, ¿qué es aquí, digamos, ¿no?, lo que hay de fondo? Por un lado, alzarse contra lo que Dios ha hecho. Y dos, ahora lo que se busca es sacralizar el mundo y darle una especie de misticismo extraño que nos resulte por lo menos respetable. Por ejemplo, muchos de los rituales que se llevan en términos incluso de veganismo o de festivales donde se hacen ofrendas y se habla de la madre naturaleza o la Pachamama, de donde todos provenimos, pero esto en realidad es para negar a Dios y quedarnos solamente con el mundo en cuanto tal. Eso es el trasfondo profundo de lo que nosotros llamamos ya actualmente autonomía. Es decir, la autonomía aparece como rebeldía disfrazada de misticismo mundano religioso,
como la Pachamama. La Pachamama es una corriente, es una ideología que insiste en que Dios no existe, pero que el mundo en el que vivimos tiene una profundidad o una especie de perfil, ¿no?, espiritual, místico, que debemos reconocer, como si fuera una especie, en todo caso, de distracción. Entonces, ¿qué es aquí? Digamos, ¿cuál ha sido la estrategia contemporánea y en general moderna? Centrarnos de lleno en lo creado para ya no hablar más del creador. El mundo se encierra en sí mismo, llegando a ese hermetismo del mundo que se aferra a la negación de un más allá. Por ejemplo, en la película Avatar. Yo no sé si la han visto. En la película Avatar, ¿no?, me parece que el mensaje es muy claro. El ser humano es lo peor que puede existir. Y lo verdaderamente valioso es esa especie, ¿no?, de mundo religioso, espiritual, místico, al cual todo remite, pero sin un más allá. ¿Se acuerdan ese árbol, ¿no?, que conecta con todas las energías vitales y las conexiones? Pero a mí el mensaje me parece muy, muy claro. De hecho, de fondo, ¿no?, la película Avatar es un ejemplo clarísimo de lo que hoy se llama New Age o la nueva era. Una mezcolanza de todo que parece ofrecernos una alternativa muy aceptable, pero a costa de renunciar a la verdad y a la realidad. O sea, a costa, pues, de hacer a un lado a Dios. ¿Cuántos años tiene esta película? Fíjense, o sea, ya era, ¿no?, la línea o la corriente que se venía proponiendo. Ahora, dice Guardini, a pesar de que hayamos promovido el hermetismo del mundo, ¿de verdad acabamos con el más allá? Pues no, porque donde con mayor intensidad se percibe y se resiente ese más allá es con la muerte. De hecho, no sé si sabían, pero para un ateo, su mayor inquietud es, ¿de verdad con la muerte se acaba todo? De verdad, no hay nada que pueda concebir en términos de un más allá de este mundo. Por ejemplo, no podré volver a ver a mis seres queridos o a mi amada hija, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una inquietud. Mucha gente, por ejemplo, a pesar de que quisiera creerlo, no acepta fácilmente que con la muerte se acabó todo. De que tiene ciertamente, ¿no?, que haber algo más allá de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros experimentamos, de lo que nosotros vivimos. Tiene que haber algo más allá. Lo vemos, por ejemplo, hasta en las civilizaciones antiguas. Sabemos que las famosas pirámides de Egipto, lo mismo que las pirámides en México, por ejemplo, ya sea en la cultura maya al sur, como Chichén Itzá, o en el centro del país, en Teotihuacán, de donde parten todas, eran tumbas. Y eran, digamos, espacios consagrados al camino o al vínculo del más allá. Y lo que nos dice Guardini es que cuando la mentalidad moderna trató, ¿no?, de cerrar el mundo como algo único y exclusivo, no podía hacer ya referencia a un más allá, porque al hablar de ese más allá, inevitablemente se pensaba en el más allá cristiano. O sea, en la base fundamental de la civilización occidental. ¿Qué significa entonces ese más allá cristiano? Por decirlo en pocas palabras, el ámbito mismo de Dios que es inaccesible al mundo. Por ejemplo, cuando se habla de almas en el más allá, sabemos que las almas no están sometidas a las mismas leyes del cuerpo. Por ejemplo, esto es muy, muy claro en un Dante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Dante? Espero que no se les haya olvidado. Esa era la idea. Dante lo que hace es describir otro mundo que no tiene ni las mismas reglas, ni la misma realidad de lo que estamos acostumbrados. Por eso Dante es tan extraordinario.
porque Dante revela que el otro mundo, más allá, digamos, de las imaginaciones o los imaginarios que podamos desarrollar, no corresponde con lo que nosotros habitualmente asumimos. Y eso es algo que también nosotros hemos olvidado. Entonces, cuando se hablaba de ese más allá, pues también se tenía que hablar, indudablemente, de que el mundo es algo creado y por tanto algo sometido en principio a su Señor y Creador. Pero sabemos que por el pecado, ese profundo y drástico desorden en verdad ocurrido está más bien en contradicción con Dios. O sea, el mundo, después del pecado, se opone a Dios. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Cómo podemos verlo? Pues a través de nuestras experiencias ordinarias. Por eso, fíjense, precisamente la muerte no es algo natural, sino algo establecido por Dios a causa del pecado. Y uno dice, a ver, ¿cómo? Sí, la muerte de hecho no es castigo, es una muestra de benevolencia divina. No me van a decir que esta vida, tal y como la conocemos, tal y como la experimentamos, es maravillosa. No es cierto. Con este dolor de espalda no. Perdón, Edgardo. Eh, Con este dolor de espalda no. No está maravilloso. Por ejemplo, ¿qué tal el fallecimiento de los seres queridos? Las enfermedades, las pérdidas, el cansancio. ¿Acaso el Señor quería que este tormento se volviera, ¿no?, indefinido? No, le puso un límite, a nuestro parecer. Y el límite drástico es la muerte. Si así podemos vivir 70, 80, 60, 90 años y nos sentimos cansados, imagínense 100,000 años. Es como el Señor le puso un límite, decir hasta aquí. Por eso la muerte, ¿no? Como dice incluso en la Escritura, por el pecado vino la muerte. Claro, porque el pecado lo echó a perder todo. Y el Señor dice, sí, pero no para siempre. Hasta aquí, hasta aquí, hay un límite. Dime, Edgardo. Pero hay un grupo, Marco, que en ese mismo pensamiento decidió tomar eso y hacerlo por cuenta propia. Por ejemplo, Nietzsche, o de repente los que deciden en filosofía el suicidio. ok, los apologistas del suicidio, ¿no? Acabar con esto. Pero aún así toman, digamos que le toman la palabra a Dios de poner fin al sufrimiento. No lo pueden evadir. Incluso sabemos que el suicidio se da generalmente por situaciones extremas o límites que nos pueden llevar a un hartazgo. Nadie en el mejor momento de su vida piensa en ello, sino cuando ya no aguantamos más. Y además, no solo está la necesidad de acabar, vamos a decirlo así a grandes rasgos, con el sufrimiento, sino con encontrar otra cosa completamente distinta. Y por eso se reconocía que la muerte es ese punto de encuentro sin retorno donde Dios mismo nos convoca para ingresar o no al otro mundo. La muerte, y hay que entenderlo, es literalmente un encuentro. Y un encuentro aquí sí, de vida o muerte, porque esta sí que es muerte. Porque la verdadera muerte no es el cese de nuestras, o el término de nuestras funciones vitales. La verdadera muerte es la carencia absoluta de Dios. Esa es la muerte. Y esa es la que el Señor no quiere para nosotros. Por eso puede ser que alguien, por ejemplo, se haya suicidado por 1,000,001 razones, pero no significa que de inmediato está en la muerte definitiva, en la muerte total. Y esto a veces también a nosotros, ¿no?, nos puede resultar un tanto extraño, porque repito, al cerrar el mundo en sí mismo, hemos considerado que todo es natural. No, no es natural. No es natural. Por ejemplo, natural es que una planta se seque.
¿Que un ser vivo muera? No, por eso nos duele tanto, por eso el duelo. No es natural, no es algo a lo que nos acostumbremos. Si la muerte fuera natural, ¿para qué poner tanto empeño, por ejemplo, en los rituales funerarios o en los entierros? O en ese ejercicio de perpetuación constante, por ejemplo, desde la foto colgada en nuestra habitación, en nuestros padres, abuelos, o en la genealogía familiar, o en la insistencia de algún tipo de recuerdo. ¿Qué sentido tendría? Si alguien muriera y fuera natural, ni nos sorprendería, pasaríamos como si nada. Y aquí es cuando el cristianismo algo dejó claro. El infierno, que ya en los griegos era Hades, es carencia absoluta de Dios. Y ya no tenemos que pensar el infierno como un lugar de tormentos específicos. Por ejemplo, donde me están desgarrando la piel eternamente. Porque ¿qué mayor tormento puede padecerse que la ausencia total de Dios? ¿Qué otro tormento mayor puede haber? Ni siquiera el suplicio más terrible puede compararse con esa ausencia. Y el cielo es presencia absoluta de una vez y para siempre de Dios y en eterna comunión con Él. Ahora, lo importante después de este breve repaso es que como el más allá cristiano obligaba a hablar de Dios, la mentalidad moderna prefiere ya no hablar de ese más allá. Y por eso se regresa y busca hundirnos en la estrechez, a veces asfixiante, del aquí y el ahora. Otra vez, nos devuelve al mundo. Por eso, por ejemplo, una de las estrategias modernas más exitosas fue hacernos olvidar del más allá y concentrarnos de lleno en nuestra productividad laboral de aquí. ¿Cuánta gente trabajó toda su vida entregando lo mejor y descuidando todo lo demás, e incluso la familia, o su propia salud, o su propio bienestar, qué sé yo? Así se nos olvidó. Hoy, por ejemplo, a lo mejor la tiranía laboral ya no está tanto en auge porque están los freelancers, pero está la tecnología. ¿Cuánto tiempo no desperdiciamos en redes sociales, en publicaciones que pueden tener un cierto impacto, pero que inmediatamente caerán en la obsolescencia, que se harán obsoletas? Y por eso tenemos que estar publicando y publicando y publicando y publicando y publicando para tratar de mantenernos, ¿no?, como a flote. Entonces, la idea actual es, todo se reduce al aquí y a la ahora. No hay más. Pero sigue habiendo un problema. ¿Y qué hacemos con la muerte? Bueno, para la mentalidad moderna, la muerte lo que hace es disolver al ser humano y devolverlo a esa especie de matriz, ¿no?, original de la cual hemos partido. Por eso mucha gente quiere que arrojen sus cenizas al mar o que las pongan como abono para un árbol recién plantado. No hay un más allá. Si yo soy, como lo habíamos dicho, ¿no?, desde el Renacimiento, si yo soy naturaleza, pues ahí quiero volver a esa matriz. No obstante, la persistencia de un más allá no desaparece por completo, ya que la orientación de trascendencia humana no se puede anular. Porque la trascendencia forma parte de nuestra propia constitución humana. No la podemos erradicar, no la podemos anular. Entonces, ¿qué se hace? Dice Guardini, con ese más allá persistente que en términos humanos no se puede aniquilar. Pues se le seculariza. Por ejemplo, integrándola a una mundana corriente de pervivencia, de perpetuidad, en términos de historia, de mundana memoria, de fama o de influencia ejercida, cosa que cada vez más fracasa. ¿Por qué? Porque vamos tan rápido que algo que ahorita, por ejemplo, se puede hacer viral, mañana va a desaparecer. Una celebridad de este mundo que hoy tenga un gran éxito, en muy poco tiempo será eclipsada por otro fenómeno. Lo mismo pasa con las novedades tecnológicas. Ahorita está, ¿no?, en boga
el iPhone 15 Pro Titanium. Pero en cuanto salga el 16, bye bye, la fuerza del 15. Se le seculariza. Por eso muchos, ¿no? Lo que quieren es dejar un recuerdo, dejar huella, hacer algo, ¿no? Que de alguna manera se perpetúe, repito, porque nuestra orientación de trascendencia no se puede eliminar. Y por eso fue que también se optó por volver de nuevo al paganismo, porque para el paganismo la vida es recuerdo perpetuo, claro, mientras el mundo exista, y la muerte olvido. ¿Sí sabían? Por eso los griegos eran tan dados a buscar hazañas sobresalientes que pudieran perpetuarse. Por eso la idea de los héroes o de los Juegos Olímpicos, donde el ganador sea recordado en boca de los poetas generación tras generación. Para los griegos, la muerte es el olvido total. Entonces, para mucha gente, esta nueva insistencia en el paganismo lleva a considerar que el más allá cristiano ya es irrelevante. Y todos queremos hacer algo históricamente o terrenalmente relevante. Tan relevante como para ser recordado, aun cuando se pueda hacer de forma negativa. Por ejemplo, un asesino serial puede ser también mundanamente perpetuado. ¿Cuántos documentales no hay sobre grandes asesinos o dictadores o asesinos? Igualmente se perpetuó. O sea, no solo quedan los buenos, también, ¿no? Entran los malos. Entonces, aquí, como nos dijo Charles Taylor, el problema está en que nosotros nos acostumbramos a la inmanencia, al aquí y al ahora, y ya perdemos de vista la trascendencia del otro mundo. Por ejemplo, el poeta Hölderlin, en el siglo XIX, un alemán neopagano, parece ser el primero que intentó incorporar a la existencia en el mundo el más allá en tanto reino de los muertos. Recuerden, el problema es qué vamos a hacer con la muerte. Y Hölderlin, como buen neopagano, trata como poeta de salir al paso de esta dificultad. Y lo va a hacer a partir de dos ideas o de tres ideas radicalmente no cristianas. Por ejemplo, la primera, dirá Hölderlin, el muerto y el reino de los muertos son reales. O sea, no se hunden ni desaparecen en la mera inexistencia. Dos, los muertos pertenecen y permanecen, ¿no? Pertenecen a la existencia en el mundo y actúan en ella. De hecho, va a decir Hölderlin que los muertos retornan expresamente de forma histórica. Por ejemplo, en un Napoleón. El muerto, dice Hölderlin, no desaparece porque sigue ejerciendo su influencia en este mundo de manera histórica. Entonces, fíjense qué curioso. Allí donde la convicción cristiana ve, confiesa y proclama el retorno del Señor y su reino, la vida eterna, Hölderlin, pagano, sitúa el retorno de los muertos. ¿Quiénes vuelven? Dice Hölderlin. Los muertos. Y vuelven, ¿no? En términos de memoria histórica. Pregunta, ¿se podría concebir algo más anticristiano? Nosotros esperamos, decimos, ven Señor Jesús, la vida, la resurrección, no los muertos. Hölderlin invierte completamente los papeles. Y ojo, no lo va a hacer como algo fantasmal o imaginario, no, como algo, dirá Hölderlin incluso, realmente histórico y luminoso. Fíjense, para Hölderlin, díganme si no hay algo más anticristiano, la verdadera luz es la muerte, no la vida. Los muertos, dirá Hölderlin, son los que verdaderamente tienen peso en el mundo, no Cristo. Entonces, por ejemplo, dice Hölderlin que de los muertos retornan, ¿no? En la medida en la que, de un modo u otro, fueron positivos. O sea, que realizaron grandes hazañas, vuelvo a repetir, como un Napoleón. Hölderlin, ¿no? También dirá que están los muertos despreciables. Él les dice los muertos serviles, que se pierden en la irreversible inexistencia, o sea, en el olvido, el eteo griego, la gente común y corriente. Pero Hölderlin se equivoca,
porque no solo hablamos en este mundo de los muertos que de un modo u otro hicieron cosas positivas. También hablamos, y hasta el cansancio, de un Hitler. Y no van a decir que es un ejemplo de bondad, ¿verdad? O no es de nuestros mejores ejemplos humanos. Y no obstante, también aparece. Entonces, de acuerdo con Hölderlin, ¿no? La muerte, en cuanto tal, no desaparece o no es como un punto de desaparición, sino que es una fuerza de retorno que nos invita a buscar sobresalir en este mundo. Él, claro, lo está viendo en términos positivos. Por ejemplo, Pasteur, porque inventó, ¿no?, la pasteurización y acabó ciertamente con las enfermedades microbianas. Pero no todos ingresan de esa manera. De hecho, fíjense, algo muy común. Si yo voy a dar una clase al colegio al que asisto, ¿no? Tengo un grupo de 40 jóvenes y doy una clase de filosofía, parece que no pasa nada. Pero si yo los maté a los 40, me inmortalizo. Me haría famoso. Incluso no dudaría que hasta me ando convirtiendo en una especie de leyenda, ¿no?, tenebrosa. Pero el mundo, pues, me resguardaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, dice Hölderlin, en nuestra propia vida terrena se anuncia ya el más allá. Fíjense cómo los conecta. O sea, de lo que vamos haciendo aquí, ya estamos anunciando nuestro retorno, pero nuestro retorno una vez que hayamos muerto. Todo se mundaniza. No hay, en el caso de Hölderlin, un más allá. Y con este poeta, la vida en este mundo, o sea, la vida meramente terrenal, lo es todo. Ya que, vuelvo a insistir, no hay un más allá. Estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XX, esta visión actualizada de corte pagano va incluso a adquirir un carácter programático con otro poeta de habla germana, Rainer Maria Rilke. Y no es casual que los dos poetas hayan sido alemanes y el nazismo se haya dado en Alemania. Porque la cuna del neopaganismo moderno es Alemania y empieza con sus poetas. Por eso vemos, por ejemplo, cómo los uniformes de las élites armadas de los nazis llevaban una calavera. Porque de fondo es un culto a la muerte. Cuando aparece Rilke, otro poeta del siglo XX, él en las Elegías del Duino, que es un ciclo de poesía, ¿no?, ahí él afirma que la vida y la muerte se consolidan. Es decir, ya no se trataría de dos cosas distintas o diferentes. Fíjense, Rilke, otro poeta alemán del finales del siglo XIX y siglo XX, ya dirá que no hay ni un más acá ni un más allá, ya que el mundo es la gran unidad, una especie como de circularidad, ¿no? Entonces, Rilke, dirá que cada uno de nosotros, los de aquí, los de hoy, no está limitado ni satisfecho con el orden cronológico, ¿no?, el paso ordenado de los días, de las fechas, ya que en todo momento nos traspasamos a los que fueron, los antepasados, pero también estamos vinculados con los que han de venir después de nosotros, los descendientes. Entonces, Rilke busca ampliar nuestra vida en este mundo hacia atrás, hacia el pasado y también hacia adelante, hacia el futuro. De tal manera, dirá Rilke, que todos participamos de unos y otros, pero no en sentido cristiano. Y Rilke dice, un sentido del cual yo me alejo cada vez más apasionadamente, sino en términos exclusivamente terrenales. ¿Esto qué significa? Que en Rilke el reino de los muertos es tan real como el reino de los vivos aquí. Todo se conjuga. Aquí estamos todos, los muertos y los vivos. Ya no hay un más allá. Aquí estamos todos conjugados, unos y otros, vivos y muertos. Y por eso la postura cristiana cada vez se verá conducida a una situación extrema. ¿Cuál es esta situación? El mundo lo es todo. No hay nada más allá de nuestra terrenal existencia. Todo está aquí, incluso como vimos en Hölderlin y Rilke, los muertos. Entonces, el lugar que la fe tenía reservado a Dios y a otras referencias trascendentes, la vida eterna, el paraíso,
¿no? Van desapareciendo y se van incorporando poco a poco al mundo. Y en definitiva, ¿no? Se trata de un mundo que carece de el sostén fundamental que nos aporta la revelación. Porque sin revelación, el mundo se hace cada vez más completo, pero más compacto, más y más único e intenso. Por ello, no será casual que el mundo moderno, y en particular el mundo contemporáneo, rechace con fuerza el cristianismo. Porque el cristianismo, si algo tiene, es la revelación del otro mundo. Eso es lo que nuestra situación actual no quiere saber. Para nosotros, todo se resuelve aquí y ahora. Esto es muy evidente en el famoso ámbito de la terapéutica. Por ejemplo, en el libro de Bayou, que lleva por título La salvación del alma moderna. Ejemplo muy sencillo, ya no se habla del alma, ¿sí? Sino de nuestras profundidades psicológicas o psíquicas, trastornos mentales, que pueden ser resueltos mediante determinados tratamientos terapéuticos y en particular farmacéuticos, es decir, mediante medicina. Ya no se habla del alma. Eva Yu, judía, socióloga, reconoce que efectivamente hoy la salvación del alma moderna se ha redirigido a los consultorios terapéuticos, a las terapéuticas. Todo lo queremos arreglar con terapéutica. Y el problema no es la terapéutica, es que sea una terapéutica meramente mundana. ¿Se entiende? Meramente mundana. Por ejemplo, una persona prefiere ir o ya está condicionada a asistir con un psicólogo y no un confesionario. No queremos un guía espiritual, un coaching de vida, ¿no? Un coach que me da, ¿no? Recetas desde cómo comer sanamente, cómo dormir mejor, cómo hacer estiramientos corporales, ejercicios de respiración profunda, todo lo que quieras, pero sigue siendo mundano. Ya no hay una referencia o un señalamiento allá. Entonces, ¿qué es ojo? Lo primero que vemos, que lo que nos enferma en primer lugar es el mundo. Y este malestar no se refiere o no se limita exclusivamente a nuestros malestares psicosomáticos, que son reales. Lo que en verdad nos enferma es esa especie de anemia espiritual que solo se puede sanar con buenas dosis de trascendencia. O sea, lo que hoy en día está enfermo es nuestro espíritu, nuestra dimensión profunda, y no es psicológica. Por eso, y me consta, la mayoría de mis alumnos y alumnas que atraviesan problemas en su juventud, en su adolescencia, y van a terapias psicológicas, salen decepcionados. Porque hoy lo que necesitamos es introducir de nuevo la trascendencia en nuestra experiencia ordinaria del día a día. O sea, estamos llamados a abrir el mundo al más allá, cosa que en efecto no tenemos fácil, porque parece que todos los caminos están cerrados. Un ejemplo que puede parecer hasta curioso, pero es muy real. Si antes una persona tenía dudas existenciales, quizás hacía oración. Hoy en día consulta Google. Ahí está todo. Las respuestas, donde puedo buscar, por ejemplo, información tanto de la Revolución Francesa como de mis enfermedades actuales. Google son los nuevos oráculos de estos tiempos. Es decir, una forma pagana que pretende asumir la dirección completa de toda nuestra vida. Y allí es cuando nosotros hemos también fallado. Porque, siendo sinceros, en nuestra experiencia de vida actual, cristiana, muchos de nosotros carecemos de esas buenas dosis de trascendencia. Por ejemplo, nuestros asuntos
ordinarios los pretendemos resolver mediante recursos establecidos en este mundo. Pongamos un ejemplo muy sencillo, la providencia. ¿Qué significa la providencia divina? ¿Alguien me puede decir? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de la providencia divina? ¿Alguna idea? Es como buscar a Dios para que nos dé la solución, nos dé la orientación, nos dé la guía sobre alguna situación dificultosa que estamos pasando. Exacto, es decir, es aceptar que Dios se encargue de todos mis asuntos. No solamente, por ejemplo, la resolución teórica de alguna cuestión, no solamente que Dios me dé respuestas, también que me dé recursos, que Él se encargue. Hoy es muy difícil vivir la providencia porque tenemos elementos que este mundo nos ofrece para asegurar un cierto futuro. ¿Sí o no? Desde las cuentas de ahorro, ¿no? Hasta la cultura del ahorro, que hoy, siendo sinceros, se ha vuelto en la mayoría de los casos un lujo. Habemos gente que no podemos ahorrar. Por más que quieras, por más que lo intentas, no puedes. Y esto te angustia. Nos angustia porque la presencia real de la trascendencia no está. Lo que realmente me perjudica es la estrechez tiránica del mundo como lo único con lo que cuento. Por ejemplo, ¿qué pavor nos puede dar amanecer un día sin un centavo? ¿Qué desprotegidos me siento cuando tengo la cartera vacía? ¿O qué preocupado me pongo si mis acciones de la bolsa se vinieron a la baja? Bueno, en caso de que las tengamos, ¿no? Literalmente mi vida se viene abajo. Y esto pone al descubierto algo fundamental. ¿En dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En mis recursos mundanamente obtenidos? ¿O en esa trascendencia que llamamos Padre? ¿En manos de quién estamos? Se ha vuelto común, por lo menos desde la década de los 90, incluso, por ejemplo, comprar seguros para el retiro, seguros de estudios, ¿no? Para los hijos, para las hijas, seguros en caso de invalidez. O sea, queremos tener todo asegurado, ¿no? Tener todo bajo control. Y entonces nos sentimos más o menos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando estos recursos fallan? Pensemos que alguien tiene un gran ahorro en una cuenta bancaria y de repente ocurriera un hackeo electrónico que deja en cero su cuenta. ¿Cómo nos pondríamos? Es probable que hasta caigamos en crisis nerviosas. Y esto se debe a que nuestro espíritu no está sostenido por Dios mismo. O sea, hablamos de providencia, pero no vivimos esa providencia. Cosa que se nos dejó muy claro en el Padre Nuestro. Cuando el Señor dice en la tercera petición, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, se está refiriendo a todo nuestro sustento. Danos hoy, dánoslo tú. Nos está invitando a vivir con confianza y vueltos por entero a la trascendencia. Nosotros hoy en día no decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, sino dame una fábrica donde produzca panes de manera ininterrumpida. Una vez que me des la fábrica, te puedes marchar, gracias, ya no te necesito. Por eso a veces el Señor permite que nuestras seguridades se tambaleen.
para que nos demos cuenta de que esas supuestas seguridades son falsas, porque el mundo defrauda, el mundo no cumple. O pareceríamos como esas personas que han guardado mucho dinero en el colchón, pero no duermen tranquilos pensando que alguien se va a meter a robar. De hecho, ninguno de si saliera, por ejemplo, ahorita a la calle, o en pleno día, saliera a la calle con $1,000,000 en efectivo, iría con mucho miedo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué no se supone que eso es lo que me da paz y tranquilidad? ¿Por qué me la quita? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esos son los engaños del mundo. Y aquí, y ya con esto terminamos el día de hoy, aquí es donde nosotros debemos aprender algo fundamental. Las dosis de trascendencia Por es favor. unión, por así decirlo, el primario, que estamos llamados a dar cada uno de nosotros. Es algo que nosotros, por decirlo brevemente, Oli. hacer experiencia, no discurso. De nada nos está ayudando seguir anclados en un perfil discursivo que no tiene el respaldo de la vivencia. El testigo es el que lo ha vivido, ¿o no? No el que lo dice, no el que lo pronuncia. El testigo es el que parte de su experiencia, es decir, ciertamente de su vivencia. Si nosotros no recuperamos esas buenas dosis de trascendencia ordinaria en el día a día, nos vamos a seguir viendo enfermos y quebrantados por este mundo. Y no solo en sentido psicosomático, desde estrés, ¿no?, hasta colitis, que sabemos que es por, ¿no?, cuestiones nerviosas, sino también en términos espirituales. Nos sentiremos siempre vulnerables, desprotegidos, abandonados y al final angustiados, preocupados. Y la preocupación es un signo muy claro de que nuestra vida espiritual no anda del todo bien. Así como cuando tenemos bajas las defensas, nos enfermamos fácilmente, así también espiritualmente. Cuando no tenemos buenas defensas espirituales, nos preocupamos rápidamente, nos angustiamos rápidamente, nos desmoronamos rápidamente. Por eso, y esta es la respuesta final a lo que había planteado Edgardo, necesitamos conocer este mundo para desenmascararlo. Y solo lo vamos a hacer mostrando que nuestra verdadera confianza está en el Señor y no en lo que este mundo me ha ofrecido, porque así como me lo ha dado, así me lo quita. Por ejemplo, el mundo, de acuerdo a la vida fitness, me ofrece un estado de salud extraordinario. Y hoy todo el mundo es deportivo, pero igualmente te puede dar un cáncer. Incluso teniendo una dieta balanceada o orgánica, también te puede dar un cáncer. No te asegura absolutamente ni un mayor tiempo de vida y tampoco una mejor calidad de vida. Y esas seguridades se resquebrajan. Por eso, lo que a nosotros nos toca es mostrar que en este mundo sí se puede vivir de otra forma. Y esa vida de otra forma es justo la vida cristiana. Es la vida creyente. El Padre Pío lo resumió muy bien diciendo: ora, ten fe y no te preocupes. Que también debería de ser pues un llamado o por lo menos una frase motivacional para nosotros. Ora, ten fe y no te preocupes. No dice muévete, invierte, baja, piénsale, resuelve. No dice ora, ten fe y no te preocupes.
Por eso, cuando nosotros empecemos a sentir preocupación, angustia, inseguridad interior, invoquemos al Señor que nos salva y digámosle, Dios mío, ven en mi auxilio, sálvame. Jesús, sálvame. No solo que nos ayuden las cosas exteriores, sino que también, ante todo, nos ayuden las cosas, porque solo así seremos discípulos suyos. Ahora entienden por qué envió a sus discípulos y los fue entrenando para la evangelización, diciéndoles, vayan, pero no lleven morral, no lleven sandalias, no lleven alforja, no lleven dinero. No se preocupen, yo los cuido. Yo estoy con ustedes. Y nos lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dejemos entonces que este mundo siga triturando nuestro espíritu. Reanimémoslo con esa confianza plena en el Señor que jamás nos abandona. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profesor, Dime. eh, muy agradecida porque usted desde un comienzo nos dijo que íbamos a identificar, a reconocer el nudo en el que nos estábamos encontrando para así poder entender la mundanidad de la que estamos sumergidos y Ajá. que la única salvación, la única manera de salirnos, de zafarnos de ese nudo es prácticamente recuperar esa fe hacia la trascendencia. Exactamente. Exacto, Elizabeth. Esa fe, cuando nosotros recuperamos esa fe en la trascendencia, nos convertimos en verdaderos seres humanos. Por eso una vez yo se los dije y se los repito aquí, estamos en una situación tan crítica que hoy el Señor ya ni siquiera nos pide ser santos, solo nos pide ser humanos. Con eso, ya no nos pide más. ¿Oíste? Que solo seamos humanos. Con eso tenemos, no necesitamos más. Pero para ello hay que entender dónde se hizo el nudo para poder desatarlo. Miren, y aquí yo seguí el consejo de Chesterton, que yo también les paso a ustedes, y creo que a Edgardo le va a caer muy bien. Chesterton decía que en la situación actual no se trata de ponerse a argumentar en contra de algo, como si quisiéramos rebatir un argumento. Más bien decía, se trata de deshacer un hechizo. Y él daba el ejemplo, como una pompa de jabón, ¿no? Que uno la toca y se disuelve, así. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es hacer más nudos, sino desatar los que se hicieron. Porque ahí se cumple lo que el Señor dijo, la verdad os hará libres. Y por eso lo que necesitamos es una buena dosis ordinaria de fe en la trascendencia, en el Dios vivo, que escucha, que atiende, que no solo vive, se desvive por nosotros. Ese tiene que ser nuestro testimonio. Ese es el llamado que se nos está haciendo en estos momentos. No se trata de elaborar nuevas doctrinas, nuevas teorías. Se trata de volver a la vida cristiana sustentada en el resucitado. Ese es el objetivo. Porque a veces nosotros detectamos un problema, pero no sabemos dónde está el nudo y por eso no lo podemos desatar. Y lo que hacemos es enredarnos más. No. A eso se refería el Señor con astutos como serpientes. La serpiente se cuela incluso por huecos, ¿no? Trepa, se mete, métanse, deshagan. Por eso nosotros no nos alejamos del mundo, lo desentrañamos literalmente, metemos las manos al fondo para decir, aquí estaba la obstrucción, aquí estaba lo que obstaculizaba y lo quitamos para dejar de nuevo que llegue el oxígeno, el aire, para que otra vez vuelva a meterse la gracia en este mundo hermético. Y eso solo se va a hacer a través de la vida de cada uno de nosotros, si No queremos. tienes
¿Vale? Bueno, pues como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Mira, ya el buen Edgardo ya va ahí en carretera y todo, ¿eh? Con la última tecnología alemana. Ya va en las tierras de Deutschland. Así que Elizabeth, un gran abrazo. Olivia, Clara González, Juanita, Edgardo, Clara Basto, que Dios les bendiga, les acompaña y seamos testigos de la trascendencia en el día a día, haciendo un gesto sincero de confianza y de apertura al Señor en este mundo, ¿vale? Bueno, les comenté, es probable, me invitaron a dar una conferencia en Monterrey, me iban ya a confirmar esta semana. De ser así, no los podría ver el viernes, pero los vería en 15 días para terminar el ciclo. De todas formas, yo les confirmo en cuanto ya sea un hecho total. Pero mientras tanto, pues sigamos avanzando, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Descanse. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Bye. Buen Gracias, viaje, Edgardo. profesor. Buen Buena viaje. noche. Feliz noche A para todos, todos. buen descanso. Buenas noches. Bye. Yes.